desconectar primero. Ahora puedes saludarnos, que te habéis desconectado el sonido, que decíate que muy buenos. Muy buenas, Samuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí? Bien, bien, no, lo que nos prestaba y eso, dáteles más fonderes gracias de que nos atiendas, porque, bueno, tuvimos siguiendo tener redes sociales, Yuques, y, bueno, sabemos que te presta en forma a viajar pel mundiu, Sí. digamos, a lugares un poquillín menos avezados de los que, bueno, los menos turísticos o menos avezados. A lo primero, ¿cómo te nace esa afición por ir a países un poquitín más, digamos, diferentes? Home, la mi afición de viaxar ya entamo con 12 añinos que iba con una beca minera a estudiar inglés fuera y ya iba con una familia a estudiar a Irlanda y tal. A partir de ahí ya entamo a gustarme viaxar y descubrir otras culturas, otra xente y tal. Ya yo, cuando entamé a trabajar con 21 años, pues claro, de aquella los meus collacios casi nadie trabajaba y era el que tenía más o menos un poco de poder adquisitivo para poder viajar. Entonces, la primera sí aventura fue con 21 años a Vietnam. Recorrí la de sur a norte durante 15 días. Y claro, fui solo porque como te decía, nadie podía económicamente. Y bueno, y eso que iba en plan mochilero y tal. Y ahí, bueno, entamó a picarme el gusanillo por conocer cada vez más culturas, más gente, y sobre todo va su respeto de hacer un turismo sostenible y con el menor impacto posible con la población local. ¿Mm? Y entonces a partir de ahí ya, Vietnam, que también tuvimos la oportunidad nos de estar por allí y un país pero interesante, ¿eh? Sí, sí, la verdad que está... Yo conocí Lu ya cuando estaba entrando bastante el turismo y tal. Yo a mí Vietnam, por ejemplo, prestábame por el tema de la guerra, ¿no? De las míticas películas que veíamos Sí, sí, sí. de los americanos contra los vietnamitas y tal. Y vamos, prestaba a medir y verlo, digamos, en primera persona por los sitios, por ejemplo, donde desembarcaron los americanos en el centro del país, los túneles de Cuchi, donde se escondía el Vietcong, la toma del Palacio Presidencial en Ho Chi Minh, que sigue ahí el tanque y tal. Y bueno, la verdad que empecé por ahí, empezó a prestarme bastante lo que ya Asia, el sudeste asiático. Ya llevo otros años, pues tuve por Laos también, que me prestó en forma todavía más, tuve por China. Y luego, bueno, este año, pues, eh, tuve en Kirguistán, que fui también con un grupo de gente con los pastores a la estepa. Y yo, nada, salióme también la oportunidad de ir a Irán y nada, tuve que agarrar vacaciones del año que Del viene, trabajo, para ir a del Irán, trabajo sí. del año que viene para poder ir, porque digo yo, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Quién Sí, sabe si nos vuelven a encerrar otra vez por el andancio este y por el maldito sí, virus. sí. Y digo, yo, hay que aprovechar. Mientras que se puede de salud y de perres y de tal, pues para adelante. Sí, y lo que te decía yo que fue un grupo de personas, ¿cuántos ibais más o menos y cómo lo organizasteis para Sí, ir después? yo, eh, yo cuando fui a Kirguistán, que fuimos también con un grupo, lo Sí. organizaba Galán, Alex Galán, el de Trasona y tal, que fue bastantes documentales. Él fízolo con un grupo también de xente que lo puso en Alderique, perdón, Alderique, estoy yo guapo. Púsolo en su Instagram personal y empezó a surdir xente per aí y tal, ¿no? Mm. Entonces yo de aquella comenté al collacio este con el que fui a Irán, que Yarbi, que se llama, que de Yaviana, él ya tiene recorrido más de 40 y pico países, casi 50. Entonces yo comenté lo de, ¿cómo no vienes a Kirguistán? Y claro, díxome, ¿no? Y que en Kirguistán yo ya tuve y tal. Pero cago en la... Está ocurriéndose una idea. Tengo un contacto ahí en Irán, cuando tuve, porque él ya había estado, Mm. con un guía que sabe hablar español y está intentando montar él por su cuenta una empresa y tal. Y la verdad que es un chaval encantador. Y digo yo, bueno, pues mira, a ver, fala con él y buscamos fecha y tiramos para allá. Qué mejor manera de conocer el país con alguien de ahí. Y eso que yo siempre fui bastante reacio a ir en grupo. Siempre fui o solo o en pareja. Eh, Mm. yo los grupos y tal, de esto que te ponen aquí, ahora la hora aquí, ahora no sé qué, tal, Claro.
sea, tiene sus cosas positivas, pero tiene bastantes negativas. Y luego, bueno, como la experiencia para Kirguistán en grupo fue muy buena, porque íbamos gente del mismo perfil más o menos, y íbamos con un guía que ya era también collazo mío, y digo yo, joder, pues para lo de Irán, pues voy también, porque que lo organiza yo collazo mío, y vamos a ir gente de confianza, y entonces iremos 8 personas, iremos 8 8 personas, personas, ¿vale? y éramos 8 personas, yo conocía a 6, o Sí, sea, a 5 y yo. Y sí, luego había otra pareja que ya era collacios de otros que conocía, que vivían en Madrid. Entonces éramos 8, el guía y el chofer. vale, vale. ¿Y todo eso organizáislo desde aquí o cómo se contratan las cosas? ¿Es una agencia de viajes o para hacerlo por la vuestra cuenta? ¿Cómo es? Sí, esto organizólo a través de este chaval Yarvi. ¿Mm? Bueno, el Instagram llega leyendo X, que traigo aquí una sudadera muy molona. Bien, bien, hay que hacer promoción, Calellando X, sí, sí. Que ponga leyendo X y ponga topa el to Shabbat, ¿no? Sí, Encuentra el Toyau salvaje, sí, Sabat, sí, sí. común y ponga aquí un chavalí y tal. Bueno, pues organizólo él a través con el guía. Él tenía el contacto del guía ahí En en Irán. Irán, sí. Y ven falando poco a poco y en plan, bueno, pues tantos días y más o menos para ver esto, lo otro. Y entonces, bueno, dejémoslo un poco en manos de él. O sea, yo tenía total en foto en él, faltaría más. Y entonces, bueno, ya iba diciéndonos, bueno, pues vamos a ir tal día a ver esto, lo otro, tal. Y nosotros, no, para adelante, para adelante. Y la verdad que vamos, que fue en 8 noches que tuvimos, pudimos conocer bastantes cosines del país, digamos así, de lo más importante y lo más guapo que hay que ver. Sí, Y además a través de una persona que nos lo supo transmitir de la mejor manera posible, que fue el nuestro guía, que fue Masud, que sí, tiene también Instagram, sí, que es Masud Irán Tour Guide. era el tour guide, vale. O sea que fue eso, fue organizando y todo eso, y fuisteis allí, y lo que y él Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.